Bueno, mis amados hermanos, el sermón del día de hoy tiene como texto base el libro de Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Hechos, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Será nuestro texto base. Vamos a leerlo inicialmente como introducción a nuestro sermón del día de hoy y después seguiremos con el desarrollo del sermón como tal. Me gustaría que leyéramos ese texto, Hechos 28, 1 al 10. Voy a leer para ustedes. Dice de la siguiente manera. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. Antes de comenzar, sería bueno que miráramos el contexto de este pasaje. ¿Y cuál es el contexto? El apóstol Pablo venía prisionero, como ya les habíamos comentado en los sermones anteriores, venía prisionero para dar testimonio del Señor en Roma, en una embarcación que encalló en las costas de la isla de Malta, donde toda la tripulación se salva en su totalidad. Recordemos que eran 276 personas las que venían en esa embarcación. Y al salvarse esas 276 personas, se cumple lo que el ángel le había expresado a Pablo. ¿Y qué le había expresado? Le había expresado lo que dice desde el versículo 23 al 26 del capítulo anterior, que dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Se cumple literalmente lo que el ángel le había expresado a Pablo que iba a cumplirse, y es que se iban a salvar en esas 276 personas. Pero no sin antes de que se salven esas personas, ¿qué sucede? Sucede que por gracia y providencia de Dios, los soldados permiten que los prisioneros, los que saben nadar, pues se lancen al mar y lleguen a las costas, y los que no se lanzaran y en partes de la nave pudieran llegar también hasta la isla. Y todo esto por la gracia y la providencia de Dios. Y con ese llegar de ellos a la costa o llegar a la orilla de la isla de Malta es cuando empieza entonces nuestro pasaje que hemos leído en el día de hoy. En ese orden de ideas, mis amados hermanos, el sermón del día de hoy lo hemos denominado hospitalidad, hermandad y amabilidad, el cual vamos a desarrollar en los siguientes puntos que serán. El primero será expresiones de hospitalidad y amabilidad. Será nuestro primer punto, que abarcará los versículos que irán desde el versículo número 1 al versículo número 6. Y nuestro segundo punto tiene como título retribución de la hospitalidad y amabilidad, que irá desde el versículo número 7 hasta el versículo número 10. Antes de desarrollar estos dos puntos que hemos expresado, tendríamos que decir que la palabra Melita o Malta
en las lenguas semíticas habladas en dialecto fenicio por los isleños pudo haber sido la traducción de un lugar de refugio. Sería la traducción de lo que sería Melita o Malta, que sería el nombre de la isla como tal. Los habitantes de Malta eran descendientes de los fenicios, quienes se habían establecido allí por varios siglos. Vivían como otros fenicios, vivían también en las islas que estaban aledañas a Malta, que eran las islas de Gozo y Comino, y se dedicaban principalmente a las embarcaciones o al transporte de mercancía a través de embarcaciones y utilizaban los puertos seguros de la isla de Malta como refugio. De ahí, pues obviamente que se llame a esta isla un lugar de refugio. Esta isla como tal está ubicada entre Sicilia y la costa de África, a unos 96 kilómetros de la primera y a unos 290 de la última. Mide 30 kilómetros de largo, contado desde el noroeste hasta el sureste, y tiene una anchura de 14 kilómetros. Ya teniendo en cuenta hacia dónde fue que llegaron o hacia dónde fue que encalló el barco y fue el naufragio de esta embarcación, pues entonces ahora sí, pues tengamos en cuenta, miremos entonces esos dos puntos que nosotros hemos hablado. El primero es de la expresión de hospitalidad y amabilidad, que va desde el versículo número 1 al versículo número 6. Cuando llegan a la isla y los habitantes los reciben encendiendo un fuego para que se secaran, y pues obviamente sucede lo de el apóstol que se le prende pues obviamente una serpiente y él la echa al fuego. ¿Qué tendríamos que decir? El hecho de que Lucas y el resto de los hombres hayan llegado ilesos a Malta debe haber causado una profunda impresión en el escritor. Expresamente él escribe acerca de la seguridad física de las 276 personas que llegan y sugiere que cuando Pablo y sus amigos llegaron a la tierra, lo primero que preguntaron a los nativos de la isla era su nombre. ¿Cuál era el nombre? ¿A dónde habían llegado? Y ellos es cuando le dicen Melita o refugio, o lugar de refugio. Eso, pues para ellos, pues sonó gratamente de que nosotros o que cualquier persona llega a una isla después de un naufragio y le digan que el nombre es un lugar de refugio, pues obviamente es algo que de pronto es alentador para aquellas personas que acababan de llegar o desembarcarse de esa nave que pues obviamente naufragó. Aquí había que expresar que en los tiempos antiguos, los sobrevivientes de un naufragio, cuando llegaban a una costa, lo más normal que sucediera era que si llegaban de un naufragio y llegaban a la costa de un lugar que pues obviamente era totalmente desconocido, eran solamente que sucedieran dos cosas. Una era que pues obviamente los mataran o que los tomaran como prisioneros. Pero esto no ocurre en Malta. ¿Y por qué no ocurre en la isla de Malta? Porque desde el año 218 antes de Cristo la isla había pertenecido a Roma. Entonces, cuando los isleños ven que llega un centurión y llegan unos soldados acompañados de todos estos prisioneros, pues obviamente es cuando empieza la parte de amabilidad y hospitalidad para todos y cada uno de los que llegan en ese momento. Entonces, tendríamos que decir que Lucas dice o expresa que los isleños nos mostraron una amabilidad inusual al recibirnos a todos nosotros. Esta afirmación es significativa si reconocemos que más adelante ellos, no solamente el principal de la isla, sino los mismos habitantes, recogen a esas personas y las atienden durante 3 meses. Entonces, es importante al mirar que ellos lo atienden no solamente con amabilidad, sino también con hospitalidad. Aquella mañana en la que ellos llegan, aquella mañana particular, según los datos que hay, es una mañana particular del mes de octubre, cuando empieza un viento muy fuerte del noroeste y empieza también a llover en esa mañana, la gente está cubierta con sus ropas empapadas en la playa y al ver la lamentable situación en la que ellos se encuentran, los isleños lo que hacen, se compadecen de ellos y encienden una fogata. Esa fogata para que pudieran secar sus ropas y calentarse. Y ahí es donde empezamos a mirar esa parte de hospitalidad de los isleños para quienes vienen de ese naufragio en el barco. Mis hermanos, como dice Romanos en su capítulo 12,
tendríamos que decir que Romanos 12 nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, que es la que practican los isleños en este momento. Nos expresa que practicar la hospitalidad es literalmente perseguir el amor de los extraños. Y Hebreos 13 nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No es simplemente pasar el rato con nuestros mejores amigos. Si queremos demostrar obediencia a nuestro Padre Celestial, practicaremos la hospitalidad bíblica. Primera carta de Pedro en su capítulo 4 nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Nos da la instrucción de practicar la hospitalidad y nos recuerda que nuestra actitud es de suma importancia al practicar esta hospitalidad. El llamado es a practicar la hospitalidad sin quejarnos, no por obligación, sino porque nos nace. Este versículo también nos reta a discernir si estamos aprovechando la oportunidad no solamente de la hospitalidad, sino también de ministrar en ese mismo momento también. Como nos lo dice Colosenses, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando consideramos toda esta serie de pasajes que nos dice la Escritura de practicar la hospitalidad, es ahí donde vemos reflejado entonces la actitud de todos esos isleños de la isla, de la parte de Malta, aplicada a cada una de las personas que se naufragaron, a esas 276 personas. ¿Eso nos lleva a qué? Eso nos lleva al versículo número 3 que nos dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echa al fuego y una víbora huyendo del calor se le prende en la mano. Una fogata debe ser alimentada constantemente con más combustible. Y Pablo da un ejemplo de liderazgo y lo que hace es demostrar su disposición de ayudar. Y lo que hace es buscar ramas para alimentar ese fuego. La gente se da cuenta inmediatamente que Pablo es mordido por una serpiente que estaba en medio de la leña que estaban utilizando para alimentar el fuego. La serpiente alimentada por el calor, pues obviamente se defiende mordiendo a quien está cogiendo las ramas donde se encontraba recibiendo el calor. Aquí tendríamos que decir, mis amados hermanos, que aunque en la actualidad la isla de Malta no tiene serpientes venenosas, indudablemente en ese momento sí las había. Algunos todavía se preguntan o persisten en la pregunta si la serpiente que mordió a Pablo era o no era venenosa. Pero los habitantes de Malta, como lo vemos ahí en el versículo, los habitantes de Malta sí reconocían cuáles eran las que eran venenosas, al conocer obviamente muy bien la isla. Y por eso la reacción de ellos es diferente, pues esperan que Pablo muera. Al estar acostumbrados a los efectos de una de esas tipos de serpientes y obviamente la sintomatología que podría sentir al ser mordido por ese tipo de serpientes. Y es entonces cuando ellos en el versículo número 4 de nuestro pasaje dicen, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Los isleños vieron a la víbora colgando de la mano y empezaban a murmurar unos a otros. En este versículo Lucas registra los comentarios de los isleños. Para él es muy importante registrar estos comentarios. ¿Por qué? Porque eso nos dice que ellos se podían comunicar muy bien y entendían lo que los isleños les podían expresar, lo que ellos estaban sintiendo o estaban expresando en ese momento. Debido a que los soldados, ellos también suponían que la realidad de Pablo, pues obviamente era diferente. Ellos veían que Pablo estaba siendo custodiado por soldados, pero sabían que era de pronto un prisionero que tenía algunas diferencias con los otros prisioneros, por algunas indicaciones, porque obviamente no se determina en ningún momento que él estuviera grilletes como de pronto lo podía tener a los demás. Pero ellos inmediatamente lo que dicen, obviamente este hombre es un homicida y es
En este momento los malteses hacen una rápida evaluación de Pablo, como en algunas ocasiones también nosotros los hacemos de las demás personas. Ya sea por la imagen que tenemos de ellos, o por su contextura, o por la forma como están en ese momento, pues obviamente ellos hacen inmediatamente una reflexión de quién es la persona por lo que ven en ese momento, sin conocerlo inmediatamente. Simplemente hacen eso. A sus ojos, este judío tenía que ser un criminal culpable de homicidio, a referirse a él como a este hombre, y expresan ese reproche. Y expresan que aunque se salvó de morir en el mar, la justicia no le permite seguir viviendo. Y ellos tenían como ídolo, tenían a una diosa de la justicia, a Dik. Y ellos pensaban que ella estaba castigando a Pablo. No pudo morir en el mar, pero sí podía morir en la tierra. Y ellos hablan de que este criminal puede haber escapado de morir en el mar, pero aquí no podrá evitar el veneno de esta serpiente. Quizás de pronto ellos conocían la historia de los que también naufragaron en Libia y cuando llegaron a la costa fueron mordidos por serpientes y ellos fallecieron. Pensaban también que en este caso podría suceder lo mismo, pero en este caso ellos seguían pensando de que Pablo tendría que morir pronto porque había recibido la sentencia de su diosa justicia. En este punto debemos tener presente cómo para los habitantes de la isla era muy natural que una persona que según ellos había cometido un mal o era un criminal, pues debía morir. No tenía otra escapatoria, sino tendría que morir. Era justo que muriera, pero esto se presenta, mis amados hermanos, para que se manifieste la providencia divina. Porque este acto milagroso de la vida de Pablo termina siendo un testimonio para ellos de que Dios guardaba la vida de Pablo. Y en el versículo número 5 nos dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pablo es un hombre que confía plenamente en que su Dios lo protege de todo peligro. Conoce la palabra de Jesús. Él tiene autoridad para pisotear serpientes y nada le dañará. Así como lo expresa en Lucas 10, 19, que dice, aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Él cree firmemente que él se presentará ante el tribunal, ante Roma. Y la mordida de la serpiente no va a ser aquello que obstaculice eso que se le ha dicho que él tiene que dar ese testimonio del Señor en Roma. Cuando ante los marineros y pasajeros del barco que naufragó, él predijo que se salvarían y llegarían a una isla, aunque el barco se destruiría, Pablo probó ser un hombre de Dios. Y ahora en la presencia de la población nativa, no solamente de los que venían con él en el barco, sino de los que estaban en la isla de Malta, al sacudirse de la serpiente que lo mordía y echarla al fuego y no sufrir nada, demuestra que es un hombre de Dios y que Dios pues obviamente está con él. Entonces, tanto en el barco, en el agua como en la tierra, Pablo realiza proezas para indicar que es un siervo de Dios. La mordedura de la serpiente no es un accidente fortuito, sino que es un incidente divinamente dirigido en el cual Dios despliega su poder y su soberanía. Aquí tendríamos que hablar o hacer un pequeño paréntesis sobre la parte de la serpiente, porque encontré muchos apartes en los que dicen que no creían lo de la serpiente. Muchos piensan que no era una serpiente venenosa, otros piensan que sí. Los nativos piensan que en ese momento piensan que Pablo debe morir por el ataque de la serpiente. Pero tendríamos que decir que cuando una serpiente venenosa muerde y su veneno entra en la sangre,
destruye los vasos capilares y provoca una hemorragia masiva interna. El área afectada empieza a hincharse y si el veneno es suficiente poderoso, la víctima podría morir casi instantáneamente. Por lo tanto, la gente que rodea a Pablo espera ver cuál será el efecto del veneno de la serpiente que lo atacó. Pero nada ocurre y Pablo sigue calentándose en el fuego y secando sus ropas. Porque como lo habíamos expresado anteriormente, mis hermanos, una mordida de la serpiente no lo iba a detener. Y para nosotros, pues de pronto aquí es muy fácil decir, bueno, lo mordió la serpiente, lo echó al fuego, no pasó nada, pero el estar frente a una serpiente y el ser atacado con una serpiente es una situación difícil. Es una situación bastante difícil. Es algo difícil y podría decirles que yo en la parte donde vivo también es una parte de campo y he tenido la oportunidad de tener que tropezarme con ese tipo de animales y les digo que no es nada agradable, la verdad. No es nada agradable, la verdad que sí. Bueno, entonces, después de una larga espera y de ellos no ver nada inusual en su condición física, la gente de allí se acerca al juego y empieza a pensar de una manera diferente. Ya no lo ven los isleños como un criminal, como una persona cualquiera, ya no lo ven de esa manera, sino que lo ven como un Dios. Y miren cómo nosotros o cómo ellos como seres humanos al principio pensaban por lo que veían o lo que era él en ese momento, o su imagen, pensaban que era un criminal y después de lo que ha sucedido piensan que es un Dios. Muchas veces nosotros también tenemos esos prejuicios y juzgamos a las personas antes de. Entonces, eso también nos cae aquí también en este pasaje. En este sentido, pues ellos no fueron muy diferentes a los gentiles de Listra, quienes después de que Pablo hubo sanado a un paralítico consideraron que él y que Bernabé eran unos dioses griegos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 14, versículo 12, donde nos dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. La diferencia entre este episodio y el de Listra es que en Malta hay una ausencia de la adoración de ellos, de los nativos, hacia Pablo. Si eso hubiera sucedido, pues él los había exhortado a que ese tipo de cosas, pues no, él tenía que adorar a Dios, no a ellos como tal, como seres humanos. Mis amados hermanos, Dios puede hacer que los extraños sean amigos, como lo vemos aquí en este espacio, en este pequeño pasaje. Amigos en la angustia y en las diferentes situaciones de nuestra vida. La gente pensó que Pablo era un asesino y que la víbora fue enviada por la justicia divina para que fuera vengadora de la sangre. Pero ellos estaban tranquilos porque sabían que había un Dios que gobierna el mundo, de modo que las cosas no acontecen por casualidad. No, mis amados hermanos. Ni el suceso más mínimo, sino que todo es por dirección divina. Esto nos lleva a otra aplicación muy importante en este punto, como lo es la amabilidad. El acto o el comportamiento en el cual nosotros nos mostramos corteses, complacientes o afectuosos hacia las demás personas. En este pasaje vemos la de los isleños hacia los que naufragaron en ese barco. Mis amados hermanos, aprendamos la amabilidad que la Biblia enseña y estemos más unidos los unos como los otros, como hijos de Dios. Obviamente también tener esta virtud de la amabilidad cuando estemos hablando con los demás hermanos o cuando también querramos exhortarlos también. Y aquí tendríamos que hablar como nos lo dice la segunda carta a los Corintios, su capítulo 10, que nos dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. La Biblia nos dice que aprendamos de las enseñanzas de Cristo y sigamos el camino de nuestro Padre con una amable disposición. Cuando nos deshagamos de nuestro corazón deshonesto
y arrogante y aprendamos el corazón amable y humilde de Cristo. Entonces seremos capaces de entender la verdad del nuevo pacto más fácilmente y comprender plenamente el amor y el sacrificio que el Padre hizo por cada uno de nosotros. Pero qué tan difícil es colocar esa parte de amabilidad en práctica. Aquí tendríamos que hacernos nosotros esa pregunta. ¿Con quién nosotros somos más amables? ¿Con quiénes o cuáles personas nos cuesta ser más amables? ¿Hemos sido amables durante esta semana con alguien? ¿Amigos o no amigos? Pues bueno, es algo que pues cada uno de ustedes tendría que responderse. Tendría que en este momento les traigo a colación el pasaje de Efesios 4, del 1 al 3, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para vivir una vida digna del llamado que hemos recibido, debemos tener amabilidad. Por eso cada vez que el apóstol Pablo enviaba una carta a las iglesias, les decía a los miembros que se trataran con amabilidad y predicaran el evangelio con mansedumbre. Esta era una de las importantes enseñanzas de la iglesia primitiva. En la verdad del nuevo pacto que seguimos no hay solamente enseñanzas en la ley de Dios o en la fe. No debemos olvidar que también tenemos la obligación de aprender del amor y la amabilidad de Dios. La primera carta a Timoteo en su capítulo 6 nos dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A fin de pelear la buena batalla de la fe, nos dice el pasaje. Necesitamos seguir el camino de la amabilidad. Aunque enfrentemos circunstancias que nos puedan hacer difícil que podamos colocar esto en práctica, tenemos que incrementar gradualmente nuestra resistencia a eso para poder tratar de hacerlo. Entonces podremos entender el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que soportó pacientemente todo el dolor y sufrimiento en la cruz para salvarnos. Y también podremos comprender el amor de Dios, que es tardo en la ira y nos guía al reino de los cielos con amabilidad y con paciencia. En este orden de ideas, así como hablamos de la amabilidad, en este primer punto también lo hicimos de la hospitalidad, la cual se muestra de una manera importante en este pasaje. Tendríamos que, para concluir este punto, tendríamos que decir que la hospitalidad se puede definir como la cualidad o disposición de recibir y tratar a los invitados y extraños de forma cálida, amistosa y generosa. En el Nuevo Testamento la palabra griega traducida como hospitalidad significa literalmente amor a los extraños. En las Escrituras la hospitalidad es una virtud que se ordena y se elogia. Y en el Antiguo Testamento Dios lo ordenó específicamente cuando dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Eso lo dice Levítico en su capítulo 19, versículos 33 al 34. Entonces, en este primer punto vemos muy marcado la parte de amabilidad y hospitalidad. En nuestro segundo punto, al cual entraremos ahora, miraremos esa retribución de esa hospitalidad y amabilidad. Eso sería los versículos del 7 al 10, que leeremos ahora para ustedes. Permítanme un momento.
Bueno, esos versículos del 7 al 10 nos dicen, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. De este pasaje podemos notar lo siguiente. No sabemos cuánto tiempo pasó desde cuando ellos fueron recibidos en la costa, en la playa, hasta cuando fueron invitados por el gobernador de la isla. Lucas parece dar la impresión de que fue inmediatamente después de su llegada. Pablo fue presentado a la persona que gobernaba la isla. Aparentemente ellos se hicieron amigos y fueron llevados a la casa de esa persona. Es posible, pero no puede probarse que Publio y Lucas hayan desarrollado esa amistad muy estrecha y que por eso pues obviamente se llamaban por sus nombres, por su primer nombre. Pero también se dice que puede ser probable que la costumbre en esos momentos en esa isla era de que a las personas se les llamara solamente por su primer nombre. Octavio Augusto fue quien instaló un gobernador romano en Malta y ese fue Publio. Por eso es llamado el principal de la isla. El término principal indica que él era la máxima autoridad en toda esa isla. Y pues obviamente fue el benefactor de estas personas que llegaron en naufragio a las costas de la isla de Malta. Y su generosidad va hasta el punto de que recibe a todas esas personas, esas 276 personas, las recibe en su casa y las alimenta durante 3 días. ¿Quién puede hacer eso? Pues obviamente solamente una persona que en ese momento en esa isla, pues obviamente tiene cierto poder. Es una persona, pues obviamente de medios económicos y que también se expresa que era el dueño de muchas de las tierras que estaban en la isla como tal. Pero no solamente sucede de que él, como principal de la isla, atiende a esas personas durante 3 días, sino que también después los isleños los atienden. Después de esos 3 días son los que atienden a todos y cada una de esas personas o buscan un espacio para poder atender a esas personas. La amabilidad de los isleños en general y la de Publio en particular halló eco en Pablo y en sus compañeros. Suponemos que Lucas, en su condición de médico, no le faltó qué hacer en la isla. Y Pablo usó el don de sanidad cuando supo que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. En el griego, Lucas usa la forma plural de fiebre para señalar que el paciente sufría de repentinos ataques de fiebre. Eso era lo que en ese momento se llamaba el mal de Malta, que era causado por la leche de las cabras malteses. En ese momento no había una cura para eso, pero en este momento, pues obviamente ya es una forma ya es algo que puede ser tratado, pero en ese momento no. Y las personas podían fallecer a causa de eso. Pero Pablo sana al padre de Publio, orando por él e imponiéndole las manos. En otras palabras, no es Pablo, sino Cristo, cuyo nombre invoca a quien sana al enfermo. Pablo sigue la práctica de orar por la restauración. De nuevo ocurre un milagro debido a la fuerte fe que tiene Pablo en Cristo. Lucas no registra nada que nos permita conocer cuál fue la reacción que tuvo la persona que fue sanada, ni el mismo Publio. Pero lo único que se destaca aquí es que él recibe la sanidad de parte de él. Y eso nos lleva a que después de siendo sanado, en el versículo número 9 nos dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. La noticia sobre la sanidad del padre de Publio corrió por toda la isla. Y pues obviamente eso hizo que todos los que tenían alguna enfermedad o alguna dolencia fueran llevados a la casa donde se
alojaba a Pablo para que fueran sanados. No podemos saber cuántos pacientes llegaron, pero vemos un paralelo directo con el relato de la sanidad que también hace Jesús eh, eh, de la suegra de Pedro en Cafarnaúm. Así como Jesús tuvo un ministerio de sanidad y enseñanza, también Pablo, su ministerio sanó a los enfermos, pero no solamente sanó a los enfermos, sino que también aprovechó para predicar la palabra de Dios. Sabemos que estos milagros fueron medios efectivos para llevar a la gente el conocimiento de Dios. Y sabemos que el acto de predicar el evangelio no es infructuoso, sino que avanza o alcanza los propósitos de Dios. En el versículo número 10, que es el último del segundo punto, nos dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias. La gente que había sido sanada deseaba expresarle agradecimiento a Pablo por todo lo que él había hecho por las personas de la isla. Y expresaron eso no pagándole con dinero, sino pagándole con qué. Pues obviamente ofreciéndole su amabilidad, su hospitalidad y dándole todo lo necesario para el viaje que tenían que emprender. Cuando Pablo y sus amigos llegaron a Malta no traían sino las ropas que traían puestas en ese momento. Pero cuando continúan el viaje, ellos lo hicieron cargando muchos regalos y ropas y provisiones que todos los habitantes de la isla le pudieron dar. En breve, cuando llega el tiempo para que Pablo, Lucas y Aristarco partieran, los malteses les supieron con todo lo que necesitaban para el viaje que les quedaba por hacer. Así los isleños expresaron su agradecimiento y pues obviamente por todos los que habían hecho con los habitantes de la isla. Aquí tendríamos que decir, mis amados hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios somos enseñados por Él en torno a la hospitalidad y a la amabilidad y su retribución, cambiamos hermosamente nuestra personalidad y se nos hace amable y llena de amor, sobre todo por la voluntad del Padre, que hace que eso suceda en nosotros. Pero aún estamos en ese proceso de ser limpiados de la suciedad de nuestros pecados. Debemos ser limpiados tan pronto como sea posible y glorificar al Padre con la personalidad amable y el corazón humilde que hemos aprendido de Él. Ahora los habitantes de la isla y los tripulantes del barco que habían naufragado se han convertido rápidamente en nuevos hermanos. Ellos mostraron amor y amabilidad sinceramente. Se dice que la educación más efectiva es aprender las conductas de los miembros que guían. Y aquí se seguía el ejemplo que Pablo estaba dando a todos los demás. Mostremos a nuestros hermanos ejemplos de hospitalidad, de amabilidad, de amor, de humildad y de buenas obras que hemos aprendido de Dios para que ellos también den ejemplos a los demás. La Biblia dice que a su tiempo Dios hará fuertes a los débiles. En el pasado éramos débiles y solo queríamos recibir amor, pero ahora es necesario. Ahora necesitamos ser lo suficientemente fuertes y maduros para aprender a dar amabilidad y para ponerlo en práctica también. Como dijo Jesús, mas cuando hagas banquetes, llamas a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Cristo también nos enseñó el segundo gran mandamiento, y es que debemos amar a tu prójimo como a ti mismo. Y la parábola del buen samaritano nos enseña que el prójimo no tiene nada que ver con la geografía o la ciudadanía o la raza. Donde quiera y cuando quiera que la gente nos necesite, allí podemos ser prójimos y como Cristo mostrar misericordia. Y al mostrar misericordia, esta sería la esencia de la hospitalidad en nosotros. Espero que todos mis hermanos y hermanas se sigan tratando con amabilidad y aprendan que en el camino encontraremos algunos obstáculos, pero nuestra confianza está puesta en Dios. Como Pablo en medio de la situación del naufragio y también con la serpiente que se encontró. En mi súplica, mis hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo, el cual es el espíritu de amor, de bondad, de amabilidad, de hospitalidad, de paciencia y de tolerancia.
Entonces, si conservamos ese espíritu con nosotros en nuestro hogar, con nuestras esposas o sus esposos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, pues obviamente tendremos que llegar a ser un mundo mejor. Es mi petición también, mis amados hermanos, que el amor del Evangelio de nuestro Señor arda en nuestra alma y enriquezca nuestra vida, que haga que los esposos sean más amables con sus esposas y que las esposas sean amables con sus esposos, los padres con sus hijos, los hijos con sus padres, a causa del Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio de amor y de amabilidad. Como conclusión podemos decir que aunque el destino de los que naufragaron como Pablo y la tripulación del barco era incierto y hasta desesperanzador, en este caso no fue así al darse la hospitalidad y la amabilidad por parte de los isleños, para con ellos y cumplirse sobre todo la voluntad de Dios. La confianza de Pablo en Dios es inamovible e inquebrantable al creer en Dios y en su palabra de que él, como se le había expresado, tenía que dar ese testimonio de Dios en Roma. Y que como se lo había expresado al Señor, eso no había nada que pudiera truncarle eso que tenía que dar y es dar ese testimonio en Roma. Debemos recordar, mis hermanos, que todo esto sucede porque Él tiene que dar ese testimonio en Roma. Y aunque suceden muchas cosas, nunca vemos al apóstol quejarse por nada. Al contrario, sigue creyendo en el Señor y en la voluntad del Señor que todo se va a cumplir. Tengamos presentes, mis hermanos, que la amabilidad y la hospitalidad es una expresión de tolerancia y de buen trato, de empatía, de generosidad, que debe reflejar el respeto que se les debe a los demás y a sus derechos y a su dignidad. Aunque debería ser algo inherente al ser humano, en muchas ocasiones no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque, pues obviamente tenemos una vida ajetreada, 1.000.000 de cosas y tareas pendientes por realizar. Cometer un acto de amabilidad puede ser lo último en lo que pensaríamos. Por eso la invitación en el día de hoy es a que aprendamos la enseñanza de Cristo y sigamos el camino de nuestro Padre con una amable disposición, nos deshagamos de las limitaciones de nuestro corazón y aprendamos del corazón amable y humilde de Cristo. Comprendamos plenamente el amor y la amabilidad para ponerla en práctica en nuestras vidas, porque la amabilidad genuina debe proceder de nuestro corazón, el cual es fruto del Espíritu Santo. Reflexiones finales a los no creyentes. Nuestra invitación es a que conozcan a Cristo, de su voluntad para con nosotros en todas las situaciones de nuestra vida, a colocar en práctica la virtud de la amabilidad y la hospitalidad. Ven a la iglesia, escucha la palabra de Dios, ancla tu fe en el Señor como el apóstol Pablo en medio de todas las situaciones que pasó y arrepiéntete de tus pecados. Para los creyentes, amados hermanos, la amabilidad y la hospitalidad debe ser para nosotros una constante en nuestras vidas, como lo enseña la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén.